Hola a todos, bienvenidos a la tercera y última píldora de verano de esta temporada. Hoy vamos a hablar sobre el autosabotaje que nos hacemos a nosotros mismos con los buenos hábitos, bien sea cuando estamos empezando a adquirirlos e incluso cuando ya los tenemos. Y creo que viene bien justo en esta época, además, que estamos probablemente muchos volviendo, ¿no? De las vacaciones de verano y entonces queriendo retomar o volver otra vez como a las rutinas, ¿no? En general. Entonces me parecía apropiado. Quiero decirte que este episodio no pretendo ser demasiado exhaustiva con respecto al tema de hábitos, porque mira que hay bastante información y en el podcast también tengo bastantes episodios sobre este tema. Y tampoco pretendo ser exhaustiva con estos obstáculos que tenemos y que nos autosabotean. Yo he escogido tres que creo que son, no sé si los más comunes, pero al menos los que yo más escucho. Quizás para mí son los más habituales. Yo creo que casi todos hemos pasado por ellos y son básicamente despreciar el mínimo esfuerzo, luego las motivaciones pasajeras es el segundo y el tercero la presión social. Todo esto está asociado o lo he asociado a uno de los pasos a nivel de creación de hábitos, que ya voy a explicar a qué me refiero. Pero bueno, quiero empezar por aquí porque me parece una forma interesante de entender, primero, qué viene a resolver el hecho de tener un hábito, o sea, en qué me beneficia, básicamente, como se dice coloquialmente, verle el queso a la tostada. Primero vamos a ver eso y luego te voy a contar estos tres formas de autosabotaje que son las que yo he escogido, que creo que están pues bastante a la orden del día y que nos machacan bastante, por lo menos desde mi experiencia y desde mi punto de vista. Así que bueno, sin más preámbulos, empecemos con este episodio. Entonces, como decía, quiero empezar introduciendo el tema de hábitos desde el punto de vista de qué problema vienen a solucionar los hábitos. Así, sencillito. El primero es no tener que acordarse de hacer esa acción, es decir, de llevarla a cabo. Esto nos habla de que al tener una rutina hay una automatización también sobre lo que tienes que hacer. Piensa un poco en lo que haces a día, que no es algo que te pienses demasiado antes de hacerlo. Por ejemplo, cepillarte los dientes. Está dentro de tu rutina, lo haces y ya está. No te paras todos los días a pensar si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. ¿Por qué lo haces? Pues porque hay un beneficio añadido, ¿verdad? Vale, quédate con esa idea. La segunda o el segundo problema que viene a solucionar los hábitos, te ahorra tiempo y energía mental. Tiene mucho que ver con lo que acabo de decir y es que no tienes que estar siempre como pensando una estrategia para llevar a cabo algo. Una vez lo tienes incorporado o al menos sabes que lo tienes que hacer, aunque no estés ya en ese punto de repetición automática, simplemente pues no tienes que dedicar tanta energía mental a ese momento, a esa acción. Y luego el tercero es que una vez que los tienes incorporados, y ya aquí hablamos de que la automatización ya ha llegado a su punto, em, ese hábito puede adaptarse a los cambios del entorno y a las circunstancias. ¿Y a qué me refiero con esto? Evidentemente, como no somos personas lineales y no siempre tenemos las mismas condiciones, un hábito no puede ser una cosa rígida que nos evite o que nos impida vivir, básicamente, disfrutar, ¿no? Que muchas veces, igual hay personas que ponen esto como de excusa, ¿no? Bueno, es que yo lo de comer sano no me va porque es que, claro, yo salgo mucho con amigos, entonces si empiezo a comer sano, pues no voy a poder salir con ninguno. Bueno, esto no es del todo cierto. O sea, yo creo que entre el todo y el nada hay un campo bastante amplio de posibilidades. Cuando tienes el hábito adquirido, realmente es mucho más fácil vivir esas adaptaciones y esas flexibilizaciones. Y también es mucho más fácil saber a qué cosas tienes que decirle que no necesariamente implica no ir a un plan, sino escoger dentro de ese plan las cosas que a ti te vienen mejor. Eso ya lo voy a hablar más adelante, pero quédate con estas tres ideas que te acabo de decir con respecto al problema que solucionan los hábitos. Primero voy a explicar una cosa que leí hace poco en un artículo bastante bueno que te voy a dejar enlazado en este episodio, del dietista y nutricionista Alfredo Andreu, que de hecho le sigo desde hace poco en su newsletter. Tiene un artículo donde habla de cuáles son los cuatro pasos para crear hábitos según la ciencia.
Es verdad que hay muchísimas estrategias para crear hábitos, pero esta, la verdad es que me gusta mucho, me encaja y tiene mucho sentido con lo que otras veces he puesto en práctica y con temas relacionados con hábitos que he leído. Entonces, me he basado en esto para hacer esta primera introducción al tema. Entonces, también en este artículo, Alfredo explica estos 4 pasos, ¿no? Para crear un hábito. Los voy a repasar rápidamente para no extenderme mucho, pero creo que es importante verlos porque luego se van a dar cuenta cuando hable de los autosaboteos, cómo están relacionados cada uno con uno de estos pasos. Que de hecho ese fue un poco el descubrimiento que hice cuando estaba preparando el episodio. Tenía claro que quería hacer este tema de los autosabotajes y tenía ya en mente cuáles quería hacer, pero cuando me topé con el artículo de Alfredo, que está bastante bien explicado y muy documentado, cuando vi estos 4 pasos que voy a comentar ahora, me hizo muchísimo sentido. Dije, claro, tiene todo el sentido del mundo que luego estos sean unos obstáculos o autosabotajes que también nos ponemos nosotros. Entonces, dentro de estos 4 pasos para crear los hábitos están: uno, la decisión de actuar, que él llama chispa o motivación o visión, es decir, el saber qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Eso que me motiva. Luego, la acción en sí misma, que de hecho él, una de las cosas que da como clave importante es que tiene que ser una acción simple para que pueda entrar en el proceso de repetición, que es el tercer paso. Es verdad que si es algo demasiado difícil, lo empiezas al inicio porque tienes mucha motivación, pero luego lo dejas porque realmente te supone muchísimo esfuerzo y no consigues llegar a ese tercer paso que es la repetición, que es muy importante llegar a este tercer paso. Y luego el cuarto paso vendría a ser la automatización, que está básicamente basado en que al repetir en sucesivas veces esa acción, llegamos a un punto en que se automatiza. Y ahí es cuando podemos decir que hemos creado un hábito. En este punto, pues hay diversas teorías, que si la teoría de los 21 días para crear un hábito, que si la teoría de los 15 días. La verdad es que aquí yo creo que no hay una regla escrita en piedra. Yo creo que cada uno tiene como sus tiempos y también dependiendo del hábito que quieras crear, pues tardarás más o menos. Pero si nos quedamos con la estructura de primero la motivación, luego definir esa acción simple, la repetición y la automatización, yo creo que queda bastante claro que este es el proceso básico como para empezar a crear un hábito. Luego, dentro de cada uno hay, pues obviamente, ciertas consideraciones. En el caso de la chispa o de la motivación, claro, aquí la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué hago esto o por qué quiero hacer esto? Y yo creo que aquí es importante en la motivación que no sea o sea, que sea una motivación de peso, que sea un propósito que te lleve a actuar, pero de verdad a actuar y a querer mantenerlo en el tiempo, con lo que eso implica, que no siempre va a ser tan fácil, que vas a tener pues algunos obstáculos, que vas a tener que poner esfuerzo y algo de disciplina, porque no todo se le puede dejar a la voluntad. Luego, con respecto a la acción, lo que ya he dicho antes, tiene que ser una acción que para nosotros sea factible, que sea fácil, en el sentido de que pueda ser consecutiva, que sea realista con nuestra situación, con nuestra rutina. Aquí, por ejemplo, uno que se me viene a la mente es el de cuando te apuntas a un gimnasio, si ese es tu objetivo a nivel de empezar a hacer ejercicio, a ver, lo lógico será que te busques un gimnasio lo más cerca de tu casa o de tu trabajo o de la zona donde estés, pero no que tengas que irte 45 minutos a vete tú a saber dónde para llegar al gimnasio, porque es que eso supone un esfuerzo mental que probablemente al cabo de un tiempo lo vas a dejar. Eso un ejemplo, cada quien puede poner el suyo. Con respecto a la repetición, Alfredo apunta algo importante y es el tema de tener recompensas, porque es una manera de mantener ese proceso de repetición. ¿Y a qué se refiere con esto? Bueno, a ver, evidentemente con los hábitos no siempre vemos resultados inmediatos. Hay hábitos que a fuerza de perseverar en el tiempo es que acabas viendo resultados, acabas viendo como esa recompensa final. Pero claro, para mantener esa motivación también un poco engrasada, pues hay que tener ciertas pequeñas recompensas que te ayuden a mantener ese ritmo. Y aquí se me viene también un ejemplo
que de hecho me lo puedo adjudicar a mí porque me pasó. De pequeña pues hacía deportes, hacía natación, hacía tenis. Cuando llegué al punto de la universidad pues ya no podía mantener esos horarios deportivos y pues tuve que pasarme al gimnasio, que para aquel momento me parecía un horror, porque me aburría muchísimo el concepto de hacer ejercicio en un gimnasio. A mí siempre me ha gustado más el tema deporte, al aire libre, etcétera. Entonces lo del gimnasio me parecía espantoso. ¿Qué pasa? Que, bueno, por suerte, porque realmente no me lo planifiqué así, empecé a entrenar con una amiga. Y claro, eso me motivaba, primero porque ella sí que tenía más experiencia que yo entrenando de gimnasio, con lo cual a mí eso me tranquilizaba desde el punto de vista de que no sabía muy bien cómo enfrentarme a aquello ni qué rutina tenía que seguir. Entonces sentir que con ella tenía como ese apoyo me ayudó a empezar y me ayudó a mantener esa motivación para seguir yendo, porque obviamente ya digo que me parecía un horror tener que ir a entrenar en el gimnasio. Y efectivamente funcionó, porque al cabo de un tiempo, luego no pudimos seguir yendo juntas en el mismo horario y al mismo gimnasio, cada una se fue pues a un horario distinto y en algunas épocas a gimnasios distintos y yo me mantuve yendo al gimnasio, porque ya había como llegado a ese punto de repetición y ya obviamente a partir de ahí tienes que seguir teniendo motivaciones y ciertas recompensas, pero ya no dependía de eso. Pero eso me ayudó. O sea, al tener como esa influencia externa, por así decirlo, me ayudó. Y esto también lo puedes trasladar, por ejemplo, a algo que habla Alfredo dentro de este artículo y es el tema del acompañamiento, ¿no? Cuando empezamos con el tema de la alimentación saludable, tener una persona que te guíe, que te acompañe en el proceso, es decir, un nutricionista, un dietista, te ayuda también porque no sientes que vas tú solo por la vida, ¿no? Esta persona te acompaña y te motiva en el camino. Entonces, bueno, en cuanto a repetición, tener el tema de las recompensas también obviamente va a ayudar. Y luego ya en la última fase, que es el de la automatización, pues como les decía, cuando ya llega ese punto en el que repetimos y repetimos y lo tenemos automatizado, el tema de la recompensa pierde de alguna manera como tanta relevancia. Es decir, para ponerte en marcha ya no vas a necesitar tanta motivación porque ya lo tienes automatizado. Entonces volvemos al inicio, que les decía cuáles son los tres problemas que resuelven los hábitos. Pues al final es un ahorro de tiempo, un ahorro de energía mental y tener este sistema en el que ya tienes la cosa encajada, ya forma parte de tu estilo de vida y va contigo allá donde vayas. Es lo que yo decía, por ejemplo, en el año pasado en la píldora, no sé si era la 2 o la 3 pero las del año pasado, que se titulaba Los hábitos no se van de vacaciones, porque efectivamente es así, una vez que tienes un hábito, vayas donde vayas, cualquiera que sea la circunstancia, lo vas a flexibilizar y lo vas a adaptar porque evidentemente no somos personas rígidas, pero el hábito va a ir contigo de alguna manera. En ese momento lo decía por el tema del ejercicio. Obviamente si te vas de vacaciones, no vas a estar en un horario de gimnasio estricto y delimitado como en tu día a día, pero como el movimiento, ya ni siquiera el ejercicio, el movimiento forma parte de tu vida, allí donde vayas de viaje también vas a buscar moverte de una manera o de otra. Lo podrás hacer mejor o peor, le echarás más tiempo o menos tiempo, pero eso está incorporado en ti. El cuerpo te lo va a pedir, así como te pide volver a la alimentación saludable cuando has pasado lo mejor, pues una temporada de vacaciones comiendo un poco mal. Lo mismo. Entonces, automatización, clave. Si lo ponemos en preguntas, la primera, la de la chispa, sería ¿para qué voy a hacer esto que quiero hacer? ¿No? Escribir ese para qué, ese propósito. En el segundo paso, que sería la acción, ¿cómo puedo hacerlo fácil? ¿Cómo puedo ponérmelo fácil? En función de cómo soy yo, de cuál es mi personalidad, qué cosas me motivan más o me motivan menos. En el tercer paso, que sería la repetición, ¿cómo puedo hacerlo satisfactorio? ¿No? ¿Cómo puedo hacer que eso me haga sentir bien, ¿no? De una manera o de otra, aunque la recompensa, como ya hemos dicho, no llegue inmediatamente. Y luego en el cuarto paso, pues ya justo la automatización es lo que se consigue. Pero digamos que estas tres preguntas me parece que también sirven como para poder hacer ese proceso de me siento y voy a escribir por qué yo quiero hacer esto, por qué quiero tener este hábito o por qué quiero retomarlo. Y bueno, aquí con el tema de hábitos, simplemente por dejar un apunte más y ya pasar al tema de los autosaboteos,
creo que todos los especialistas en hábitos dicen lo mismo, y es que lo ideal es empezar por uno a la vez. O sea, ahora que volvemos del verano, a lo mejor volvemos con muchísimas ganas o no de retomar cosas y de empezar hábitos buenos, pero lo mejor es concentrarse en uno y a partir de ahí ir escalando, porque es que si no también nos abrumamos mucho y pues lo dejamos en el camino. Todo lo que estamos hablando en este episodio quiero que lo tengas por escrito para que puedas ponerte en marcha cuando puedas y como puedas. Esa es la razón por la que te invito a que te suscribas al newsletter de este podcast, en el que cambiamos un todo mal por un todo bien. Consigue en las notas de este episodio el enlace directo para suscribirte. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, que es la de los autosaboteos, ¿no? O sea, ¿qué cosas hacemos que nos autosabotean los hábitos? Basado también en los 4 pasos que hemos hablado antes. Bueno, el primer autosaboteo que yo he escogido, que lo decía al principio, era despreciar el mínimo esfuerzo. Y esto tiene que ver con esta idea que a veces nos metemos en la cabeza de, por ejemplo, es que no tengo ya 1 hora y media para ir al gimnasio, solo tengo 20 minutos. Y con 20 minutos, pues no hago nada. Eso realmente no representa nada, con lo cual, pues no hago nada. Yo me he visto en esa situación. Yo pasé una época en la que estaba acostumbrada a echarme 1 hora, 1 hora y media en el gimnasio, a llegar a un punto en el que pues solo tenía eso, 20 minutos al día, a veces 15, a veces media hora. Pero estaba en esa situación de decir, puff, qué pereza, o sea, es que esto no me da como para irme al gimnasio. Bueno, estuve una época así, en esa disyuntiva, hasta que, bueno, por una razón o por otra, empecé a ponerme en marcha con esos 20 minutos que tenía o lo que fuese. Y bueno, no, ni siquiera iba al gimnasio, hacía ejercicio en casa. Y la cosa es empezar, verdaderamente. O sea, una vez que empiezas, volvemos al tema de los pasos que hemos hablado antes. O sea, la chispa, la acción, la repetición y la automatización. Y llega un punto en el que incluso empiezas a sacar tiempo de donde pensabas que no tenías. O simplemente, pues, aprovechas mucho, muy bien esos 20 minutos que tienes. Entonces, despreciar ese mínimo esfuerzo, yo creo que es algo que nos autosabotea. Lo mismo podemos hablar de la alimentación. Es que yo tengo muchas salidas todas las semanas con amigos. Bueno, ya, pero de lunes a domingo sales todos los días. A ver, igual no. Igual hay días que no sales. Pues esos días, si ya tú te planificas y tienes comida preparada en casa, pues eso va a ser más fácil que simplemente comer comida procesada. Por poner un ejemplo, a lo mejor muy, muy reduccionista o muy simple, pero esto es simplemente como para darles ideas y que puedan luego como llevarlo a su propia realidad e individualizarlo, ¿no? Bueno, ese sería el primero. Yo creo que este nos hace mucho daño a nosotros mismos. Luego, el segundo sería, le he puesto motivaciones pasajeras. Y esto tiene que ver con, dentro de los pasos que hemos hablado, con esa chispa inicial, ¿no? Que decía, bueno, lo importante aquí en esta fase es la parte de la motivación. Pero bueno, una de las cosas que dice Alfredo también en este artículo es que no es solo una motivación ahí como etérea o pasajera, que es justo el nombre que le he puesto, sino que tiene que venir de un propósito. Es que no va a ser lo mismo que tu motivación sea perder unos kilos porque llega la época de la playa, a que tu motivación, tu propósito de fondo sea, es que yo realmente quiero poder ganar salud para poder jugar con mis hijos en el parque y no cansarme, por poner un ejemplo. No digo que no pueda empezar ese hábito por esa motivación quizás pasajera. O sea, no digo que eso no se puede hacer. Yo creo que, como he dicho, nada está escrito en piedra y cada persona es distinta. Pero es verdad que si nos quedamos en esa motivación como tan efímera, probablemente lo vamos a dejar porque, claro, quieres perder unos kilos para el verano. Bueno, ¿y después que pase el verano qué? Se acabó. Hasta el próximo verano. O sea, esa motivación inicial tendría que asentarse en algo con mayor propósito, ¿no? Y bueno, yo esto lo he visto entre mi círculo social a lo largo de la vida con esto de, bueno, las dietas que se ponen de moda, quiero perder tantos kilos, entonces empiezo a hacer dietas restrictivas y luego ya lo dejo del todo, efecto rebote. Bueno, yo creo que es importante tener una motivación que luego es muy personal y cada quien tendrá la suya, pero al final del día, cuando tengas que tirar de disciplina y un poco de voluntad y de esfuerzo, porque no todo va a ser siempre motivación, pues que tengas algo a lo que agarrarte, ¿no? Que sea bastante como firme o sólido, ¿no? O incluso en esos días, en esas temporadas en las que vas mal con ese hábito, imagínate que es el ejercicio, poder
también pensar, es que mi propósito es grande y es importante. Y sé que aunque ahora mismo no estoy donde quisiera estar, voy a retomarlo, porque es algo que va más allá de simplemente una motivación pasajera. Yo creo que esa idea también ayuda. Por supuesto, aquí hay que tener en cuenta el tema de las recompensas también, que lo hemos hablado antes, que es importante para retomar, por ejemplo, cuando se trata de un hábito que hemos perdido. Y luego el tercer autosaboteo sería el de la presión social. Ese de, ese de todos los planes son de comer y beber. Eso es totalmente cierto, de verdad. De hecho, escuchaba una entrevista hace poco en un podcast el entrevistador lo decía, que estuvo en una época como muy estricto, muy disciplinado con su alimentación y se daba cuenta que es que todos los planes a los que le invitaban eran de comer y beber. Y claro, era como, wow, es que no somos capaces de hacer otro tipo de planes. Bueno, depende mucho de las culturas. Aquí en España es muy así. Creo que en Hispanoamérica en general, sin caer en generalizaciones, también es así. Entonces, bueno, esto es algo con lo que hay que enfrentarse. Yo creo que no se trata de luchar contra ello, porque es que no te vas a aislar del mundo, pero es algo que está ahí y tienes que vivir con ello de alguna manera, pero también anticiparte. Quiero decir, lo típico de, bueno, hoy es viernes y debería ir al gimnasio, pero es que creo que me van a invitar por la tarde a tomar una cerveza. Pues mira, si ya lo sabes, pues te anticipa. O vas al gimnasio antes, por ejemplo, si puedes, o sencillamente pues tienes que tomar una decisión tuya de si te saltas al gimnasio o no te lo saltas, pero dejar como esa decisión en manos de los demás es donde empieza, claro, a trastocarse todo el tema de ¿para qué estoy haciendo yo este hábito? Que insisto, eso no quiere decir que hay que aislarse, sino que también tenemos que ser dueños de nuestras propias decisiones. O, por ejemplo, me han invitado a este plan, ok, voy, pero estoy tratando de disminuir el consumo de lo que sea. Pues ahí donde vaya, probablemente voy a tener alguna otra opción. Por ejemplo, es que he tomado ya cervezas esta semana y ya hoy no quiero tomar, por ejemplo. Bueno, pues te pides otra cosa. Ah, claro, ahí luego viene la presión social. Ah, pero no vas a beber nada. Ah, pero no sé qué. Es que eso está ahí, eso está a la orden del día. Pues tienes que tomar tú la decisión, ya está. O sea, que es que no pasa nada, es que no pasa nada. Lo que pasa es que tenemos normalizado el tema de que todos los planes tienen que ser salir a beber y beber alcohol muchas veces. Y es como, o sea, es que no. O sea, ¿por qué te tienen que ver raro si no quieres beber alcohol? Es que no pasa absolutamente nada. Pero bueno, somos conscientes que eso está ahí. O sea, yo soy consciente, tú eres consciente, todos somos conscientes. Pero hay que sobreponerse a eso. Porque es que si no, los hábitos no los vamos a poder crear nosotros, nos los van a crear los demás, la gente, el entorno en el que estemos, la industria, las modas, etcétera. Entonces yo creo que aquí es simplemente un tema de autorreflexión y ya está. Tampoco hace falta, pues eso, vivir como un ermitaño y no quedar con los amigos ni salir, pero un poco poner como ese punto de autoconciencia y de toma de decisiones propias. Básicamente se trata de volver al propósito que hemos hablado antes. Que, como he dicho al principio, creo que entre el todo y el nada hay una amplia gama de posibilidades y cada una tiene que encontrar la suya. Bueno, ya para concluir, a modo de reflexión final, yo creo que todo hábito tiene su cuota de esfuerzo, pero lo que quizás tenemos que preguntarnos cuando queremos incorporar un hábito, retomar un hábito, es si eso que tengo que hacer para lograrlo, considerando las variables que hemos hablado antes de los 4 pasos y todo lo que nos puede ayudar, obviamente, a eso llevarlo a cabo, lo que habría que preguntarse en ese momento es si te compensa hacerlo. O sea, ¿realmente me compensa? O sea, ¿qué gano yo con esto? Si la respuesta es que sí te compensa y ves que hay unos beneficios asociados, pues te vas a poner en marcha. Vas a buscar la mejor estrategia para hacerlo, por ejemplo, la de estos 4 pasos que hemos hablado, u otra que a ti te parezca que te encaje dentro de tu forma de ser, y luego perseverancia. Y en esa perseverancia, en esa repetición, llega ese punto de automatización y de descanso. La verdad es que yo es que lo veo de esa manera. O sea, yo cuando comparo, no sé, mi estilo de vida, mi forma de alimentarme, sobre todo, que ha sido como de los cambios más radicales que he tenido en estos últimos, no sé, 6 años, desde luego es un descanso. Es un descanso
Total. O sea, de hecho, yo disfruto mucho más ahora cuando, cuando salgo a comer, pues las típicas cosas que a lo mejor me apetecen un montón, pero que no son saludables. Creo que me las disfruto más ahora que antes, que lo hacía sin ningún reparo. Lo disfruto mucho más ahora, de verdad. Creo que me compensa muchísimo, vale la pena, me lo disfruto, porque obviamente no es que vivo esto como con un sufrimiento. Y desde luego el hecho de que de tenerlo automatizado, no me quita tanta energía mental, que al principio sí te va a quitar un poco más porque hay un proceso de esfuerzo, ¿no? Pero creo que vale la pena, desde luego. Yo creo que con eso lo resumiría. Y bueno, ya está. Esta es la última píldora de esta serie. Espero que cuando la escuches te llegue también en un momento en el que estés queriendo retomar algún hábito o empezar otro y efectivamente que te sirva como para intentarlo, para sentarte, para poner todo por escrito, para encontrar esa motivación, esa acción, ese proceso de repetición y efectivamente esa automatización de ese hábito. Y al acabar el año, por ejemplo, puedas echar la vista atrás y decir, qué bien que esto lo he conseguido. Bueno, nada más que decir. Me gustaría que me contaras, que me escribieras em, qué te parece este tema, si te encaja esta forma de ver los hábitos, si has experimentado alguno de estos autosaboteadores en los hábitos o si tienes otros. Y nada más, que nos vemos en un próximo episodio muy, muy prontito. Gracias. Antes de que te vayas, quiero recordarte que te suscribas en tu plataforma preferida para escuchar este podcast. Si quieres dejarme un comentario, puedes hacerlo en el canal de YouTube o escribirme a @todomal.podcast en Instagram para contarme pues qué te ha parecido el episodio, sugerencias de temas o lo que tú quieras. No te olvides que compartiendo este podcast con tus amigos me ayudas a llegar a más personas y a que más personas mejoren alguna parte de su calidad de vida, de su bienestar y de sus hábitos. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un próximo episodio.